Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Becerra de Vive Consultores y bueno, la intención de este video es explicarte cuáles son las generalidades que necesitas tú saber para poder contratar un seguro de gastos médicos. La intención de este video es enseñarte cuál es esa terminología que luego de repente nos cuesta trabajo entender para que a la hora de que vayas a contratar un seguro de gastos médicos sepas exactamente qué es lo que te están vendiendo. ¿Sí? Entonces, me gusta comenzar explicando qué es lo que sí te paga una póliza de gastos médicos. Y vamos a hablar de un padecimiento muy común como un problema de gastritis. Entonces, vamos a suponer que tú te empiezas a sentir mal, traes algo de reflujo, y tu póliza ya tiene el tiempo suficiente y ahorita vamos a explicar un poquito acerca de periodos de espera y ese tipo de terminología, pero vamos a suponer que te sientes mal y quieres ir al hospital o quieres ir con un médico a que te trate. Haces tu cita con tu gastroenterólogo, vas, te revisa, te manda algunos medicamentos y te pide ciertos estudios. Cuando tú regresas ya a la consulta con el doctor, pues tú ya gastaste en los primeros estudios y en la primera consulta. Todo eso lo vas a tener que ir facturando. El doctor va a revisar y te dice, ¿sabes qué? Pues necesito hacerte una endoscopía. Y la endoscopía ya es un procedimiento quirúrgico, digo, a final de cuentas, también es como una exploración. Todavía no tienen un diagnóstico claro, pero necesitan sí o sí entrar y ver qué es lo que te está provocando esa gastritis o ese malestar. Te hacen la endoscopía y resulta que el resultado de la endoscopía fue que tienes una hernia yatal. Lo que te está provocando ese reflujo es esa hernia. Entonces, bueno, pues ya el doctor te dice, ¿sabes qué? Pues sí es importante que te operes lo antes posible. Entonces, ahí lo primero que tienes que saber es que tienes que programar esa cirugía. ¿Por qué? Porque hay dos formas en las que te pagan las aseguradoras. Uno es a modo de reembolso. Todos esos gastos que tú ya empezaste a hacer, como consultas, medicinas, estudios, tú los pagas y después la aseguradora te va a regresar ese dinero. Entonces, las cirugías, pues ya es un gasto mayor. Ahí sí ya va a haber un gasto mucho más fuerte. Entonces, ahí lo más importante es que vayas y lo programes con la aseguradora y la aseguradora haga un pago directo. ¿A quién le paga? A los doctores y le paga al hospital de manera directa. Tú solamente vas a tener que cubrir con tus porcentajes y ahorita te voy a explicar esa parte. Entonces llegas al hospital, te programan tu cirugía, te operan, todo lo que sea dentro del hospital está cubierto. Oye, necesito una ambulancia por alguna razón, te la cubren. Necesité enfermera, necesité medicamentos, más estudios, laboratorios, todo lo que se requiera dentro del hospital también te lo va a cubrir tu póliza de gastos médicos. Una vez que tú sales del hospital, una vez que tú terminas con tu tratamiento en el hospital, muy probablemente es que fuera del hospital sigas necesitando más consultas, más medicinas, más tratamientos o inclusive tratamientos de rehabilitación cuando te fracturas o cuando te hacen una cirugía de columna, cosas así, requieres una rehabilitación física. Todo eso te lo va a cubrir también la aseguradora. Oye, pero ¿qué pasa con esos padecimientos que son largos? Como a lo mejor, o crónico-degenerativos, como puede ser a lo mejor una diabetes, una hipertensión, o ya temas más específicos como lupus, como alguna artritis reumatoide, ese tipo de padecimientos que nunca se te van a quitar. Mientras tú sigas generando gastos, la aseguradora te va a seguir cubriendo, te va a seguir pagando. ¿Hasta qué momento termina la obligación de la aseguradora contigo como asegurado? Hasta que tú te alivias por completo, hasta que tú terminas tu tratamiento. Entonces, o te alivias o te mueres. No hay de otra, no, la aseguradora mientras tú sigas pagando no puede deslindarse de la responsabilidad que tiene para pagarte. Obviamente hay ciertas reglas del juego que hay que seguir. Entonces, lo primero que necesito explicarte es que no todos los padecimientos están cubiertos. Hay ciertos tratamientos que las aseguradoras consideran como estéticos. Entonces, esos padecimientos la aseguradora no los va a cubrir. ¿Como cuáles? A lo mejor si te quieres operar para quitarte los lentes, no lo considera un padecimiento cubierto. Si tienes algún problema de acné, tampoco te lo cubre. A lo mejor tratamientos para poderse embarazar, las parejas que no pueden embarazarse, el hacer lo que le llaman la fertilización in vitro o las inseminaciones, hacer el embrión, implantarlo, nada de ese tipo de tratamientos te los va a cubrir.
No te va a cubrir tampoco tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Casi todas las aseguradoras no los cubren. Por ejemplo, hay mucha duda acerca de los tratamientos para bajar de peso. El bypass, la manga gástrica, el balón, cualquiera de esos tratamientos tampoco los cubre. ¿Y por qué? Si el médico te lo está recetando y te dicen que es súper importante, que ya tienes una obesidad mórbida, bla, bla, bla. Sí, lo entiendo perfecto, pero la primera línea de tratamiento es dieta y ejercicio. Aquí son las generalidades, casi todas las aseguradoras no lo cubren. Hay algunas pequeñas excepciones, sin embargo, mejor ahorita como para conocimiento general de las pólizas, piensan que cirugías bariátricas no están cubiertas. ¿Qué otro tipo de tratamientos? Todo lo que tú te puedas autoprovocar, como puede ser un intento de suicidio, como puede ser un problema de alcoholismo, de drogadicción. Nada de eso te lo va a cubrir la aseguradora. ¿Qué otro tipo de tratamientos? Problemas de disfunción eréctil, no te los cubre la aseguradora. Bueno, ese tipo de tratamientos o gastos no los cubre. En tema dental, también me preguntan mucho acerca del tema dental. Brackets, implantes, a lo mejor que la endodoncia y eso tampoco lo cubre normalmente en su paquete básico una aseguradora. ¿Qué es lo que sí te cubre? Si tienes un accidente y te quebra la quijada, te tumbas 3 dientes, eso sí te lo va a cubrir porque va a entrar como un accidente, no como algo estético. Si llegaste a quemarte y requieres una cirugía reconstructiva para quedar un poquito mejor, eso también te lo cubre la aseguradora. Entonces, pero si te quieres hacer una bichectomía, una lipo y eso, olvídalo. Nada de eso te lo va a cubrir una aseguradora. Entonces, entendiendo ya lo que sí nos paga una aseguradora y lo que no nos paga una aseguradora, hay cierta terminología que es bien importante que conozcas. Y lo primero es hablar acerca del deducible. El deducible es la cantidad de dinero que tú estás dispuesto a pagar ante una enfermedad. Entonces, ese deducible tú lo vas a decidir. Por eso se llaman gastos médicos mayores. ¿Qué tan mayor va a ser el gasto? Tú elígelo con tu deducible. Puede ser un deducible desde 10,000 pesos hasta 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Tú lo vas a elegir. Entonces, obviamente, si el deducible es pequeño, la probabilidad de que una enfermedad llegue a ese monto, pues obviamente es mucho más alta. Entonces la aseguradora te cobra mucho más caro por simplemente actuarialmente el riesgo es mucho más alto. Entonces, tiene que ser una cantidad que tú estés dispuesto a enfrentar y entendiendo que todas las enfermedades que sean menores a tu deducible, las vas a cubrir tú y las vas a pagar tú. Entonces yo les explico que es como cuando tienes el seguro de tu carro, que le das un pequeño golpecito porque no viste el tubo en el estacionamiento y lo raspaste. Tú sabes que a lo mejor ese tubo o ese raspón te va a salir 2, 3,000 pesos la reparación. Pues no le hablas a la aseguradora porque ni siquiera va a llegar el gasto al deducible. ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese momento? Hablarle a la persona que más te recomienden, que te salga más barato, pero que te lo vaya a dejar mejor. Un error súper común cuando alguien tiene una póliza de gastos médicos es mal me empiezo a sentir mal y luego corro al hospital a que me atiendan. El hospital obviamente te va a ver un montón de especialistas, te van a hacer un montón de estudios y muy probablemente el gasto no llegue al deducible. Entonces todo ese gasto que te hicieron hacer, pues no lo pudiste recuperar. Eso es en el tema del deducible. Entonces esa cantidad de dinero, lo que tú te sientas cómodo y que digas, bueno, yo puedo enfrentar cualquier gasto, pero a partir de esta cantidad hacia arriba, ya lo empiezo a cubrir yo. Los más comunes van de entre los 20 y los 30,000 pesos. Casi todos comercializan ese tipo de deducibles, a menos que sea una persona ya más grande, ya lo pueden subir a 40, 50, 70,000 pesos, dependiendo la edad y cuánto estás dispuesto a pagar por tu póliza. Entonces, una vez entendiendo que yo tengo un deducible de 20,000 pesos, pues yo sé que a partir de los 20,000 hacia arriba, la aseguradora empieza a cubrirme o empieza a pagarme. Entonces, ¿pero es lo único que voy a pagar? No. Desgraciadamente, antes que no existía algo que ahora se llama coaseguro o era coaseguro cero. Ese coaseguro es una coparticipación que tú tienes junto con la aseguradora. Y vamos a poner un ejemplo como muy sencillo. Imagínate que el gasto médico es de 100,000 pesos y tu deducible es de 20,000. Tú le vas a quitar
a esos 100,000 pesos, los 20 que tú vas a pagar de entrada. Quedan 80,000 pesos por pagar. De esos 80,000, tú vas a pagar un coaseguro. El más común es del 10%. Puede haber del 5, puede haber del 15 o del 20, sí, pero el más común es del 10%. Para este ejemplo vamos a utilizar el del 10. Entonces, de los 80,000 pesos que quedan por pagar, tú vas a participar con el 10%. Entonces quedan otros 8,000 más. Entonces, del gasto de 100,000, tú terminaste pagando 28,000 pesos. Y el resto lo paga la aseguradora. Oye, pero ¿qué pasa si el gasto no fue de 100,000? Fue de 5 millones de pesos. Pues le vas a descontar tus 20,000 pesos de deducible, pero el 10% ya serían casi 500,000 pesos. Eso mete en un problema financiero a prácticamente todo el mundo. ¿Qué es lo que hacen las aseguradoras? No te preocupes. Le ponen un tope máximo. ¿De cuánto? Depende, hay desde 40,000 pesos, 50, 60, hasta 80,000 pesos en prácticamente todas las aseguradoras. Entonces, tu peor escenario, vamos a poner el ejemplo de los 80. Tú pones 20 de deducible y 80 como tope máximo de coaseguro. Tu peor escenario es afrontar una enfermedad con 100,000 pesos. Pero a partir de ahí, no importa cuántos millones se gaste, la aseguradora te va a seguir cubriendo. Oye, pero ¿qué pasa si al año siguiente esa misma enfermedad me vuelvo a gastar otro 1,000,000 de pesos? Tú ya no tienes que pagar absolutamente nada. Ese padecimiento tú ya lo topaste. Pero ojo, tanto el deducible como el coaseguro son por padecimiento. ¿Qué quiere decir? Que si te enfermas de otra cosa, ese nuevo padecimiento pagará su propio deducible y su propio coaseguro. Entonces, ¿y cuánto es el tope máximo que pagan las aseguradoras? Casi todas tienen topes arriba de 100 millones de pesos. La verdad es que la probabilidad que te gastes más de 100 millones en una sola enfermedad es muy baja. ¿Por qué? Porque quiere decir que estuviste mucho tiempo hospitalizado en una terapia intensiva, generando muchísimo gasto. Entonces, la verdad es que no quieres gastarte tanto dinero. Yo creo que ya arriba de 40 millones de pesos, el 99% de los casos salen con menos de eso. Va a haber por ahí el caso extraordinario de no, mi abuelito se gastó más. Puede ser, pero en una póliza nacional no es posible. En una póliza internacional de que lo atendieron en Houston y tuvo N cantidad de padecimientos, probablemente se pueda gastar algunos millones de dólares. Pero en México es muy poco probable que llegues a gastar tanto en un padecimiento de este tipo. ¿Qué otra cosa es bien importante que también sepas o conozcas? Es que existen periodos de espera. ¿Por qué existen los periodos de espera? Antes nadie quería contratar un seguro de gastos médicos y cuando le decían, oye, te tengo que operar de la rodilla. Ah, espéreme doctor, voy a ir a contratar una póliza de gastos médicos para que la aseguradora me pague. Pues no, desgraciadamente la cosa no va así. Entonces, ¿qué es lo que hacen las aseguradoras? Todos esos padecimientos con los que tú puedes vivir un tiempo prolongado sin recibir atención médica van a tener un periodo de espera. Ojo, no todos los padecimientos tienen periodo de espera, pero por eso es tan importante que te respeten la antigüedad con tu póliza. Oye, me quiero cambiar de una aseguradora a otra, lo puedo hacer sin ningún problema, pero respetando la antigüedad. Tú tienes, si te vas a cambiar de una aseguradora a otra, hasta 30 días para que te puedan reconocer esa antigüedad. Si tu póliza ya tiene 2, 3, 5 meses de cancelada, lo siento, es borrón y cuenta nueva. Entonces, por favor, si tú ya tienes una póliza y ya tiene antigüedad tu póliza, no la pierdas, no pierdas la continuidad. Cámbiate, pero asegúrate que la persona que te lo está vendiendo sí haga ese trámite para reconocerte toda la antigüedad que tú ya tenías, porque al reconocerte antigüedad te van a quitar todos esos candados. Solamente hay dos padecimientos que por lo general no jalan periodos de espera. Uno es la maternidad y el otro es VIH. Fuera de eso, no vas a tener ningún problema con problema de la rodilla, columna, nariz, gastritis, colitis, enfermedades de la mujer, miomas, quistes, etcétera. Todo eso va a estar cubierto y va a perder todos sus periodos de espera. Entonces, muy importante, contrata con tiempo para que la aseguradora te pueda cubrir en el momento que se llegue a presentar algún padecimiento. Oye, Víctor, pero yo ya tengo un padecimiento, a mí ya me operaron de la rodilla. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te puedo asegurar?
Sí te puedo asegurar, pero esa rodilla yo ya no te la voy a cubrir. A eso se le llama preexistencia porque ya está antes de la contratación. Entonces, la aseguradora nunca se va a hacer responsable por algo que tú ya tenías antes de haber contratado con ellos. Es como tener un carro ya chocado y contratarle un seguro y pedirle a la aseguradora que te lo cubra. Como por qué lo haría. Entonces, es importante que tú lo declares. Todos los padecimientos es bien importante que los declares. No le eches mentiras a la aseguradora, porque si la aseguradora se entera que tú falseaste información, que no diste la información completa, ojo, pueden no cubrirte el siniestro o hasta cancelarte la póliza. La póliza de seguro, cuando tú estás llenando una solicitud, es un contrato de buena fe. Ellos te van a creer todo lo que tú les digas hasta que te demuestren lo contrario. Entonces, es bien importante que si tu asesor te está diciendo, no, eso no lo declares, tengas mucho cuidado. Ojo, él lo único que está buscando es venderte y puede ser que en algún punto a ti se te olvide y llegues y estés en el hospital y tú sí llegas y le dices al doctor lo que te pasó desde que tenías 3 años y cuando el asesor te estaba vendiendo no le dijiste absolutamente nada. La aseguradora en ese momento dice, esto a mí no me lo declaró, va para atrás y no te pagan. ¿Ok? Entonces, importante, periodos de espera, que tenga tu póliza el suficiente tiempo para que haya contratado y que tenga salud en el momento de la contratación. ¿Qué pasa si tú ya tienes una enfermedad como diabetes, hipertensión, algún problema cardiovascular? Pues ya prácticamente todos los padecimientos que te den después de eso te los van a atribuir a que tienes diabetes, hipertensión o un problema cardiovascular. Entonces, por eso es bien importante que tengas mucho cuidado de contratar con tiempo, joven y con salud. Eso sería la experiencia ideal cuando se contrata una póliza. Luego, algo que es muy común es que las personas jóvenes no es tan normal que se enfermen. Entonces, pero sí estamos susceptibles a tener un accidente. Cuando es un accidente, te caíste, te quemaste, te cortaste, la aseguradora te va a cubrir ese siniestro, ojo, sin necesidad de cubrir tu deducible. Te voy a poner un ejemplo. Si, caso real, mi deducible de mi póliza familiar es de 20,000 pesos, pero a mi niña se le ocurrió pararse de manos, está aprendiendo gimnasia y le gana el peso y en la escalera se pega en el filito y se abre una ceja. Pues ya sabrás, papá exagerado, corría al hospital a que la atendieran y el cirujano plástico porque su cara y que no sé qué. El chistecito me costó 5,000 pesos, pero mi deducible es de 20. No hay ningún problema. La aseguradora me lo cubre. Entonces no tengo que pagar el deducible. Esos 20,000 pesos no los voy a pagar. Ojo, ¿qué es lo que sí voy a pagar? Mi coaseguro. Entonces, de los 5,000 pesos que me gasté, la aseguradora a mí me reembolsó 4,500 pesos. Entonces, ahí es donde la probabilidad es muy alta. Entonces, es importante que también a la aseguradora le declares esos factores de riesgo que pudieras llegar a tener, como en el caso de gimnasia olímpica, fútbol americano, algún tipo de artes marciales. Ese tipo de actividades también es importante que la aseguradora lo sepa para que pueda evaluar el riesgo de una manera correcta. Después de eso, también me preguntan mucho acerca del tema de la maternidad. Hay muchas parejas que contratan la póliza exclusivamente para que les paguen su parto o su cesárea. Y está bien, no lo juzgo. Está perfecto, pero lo realmente importante no son los 30, 40, 50,000 pesos que te va a dar la aseguradora para pagarle a los doctores o el hospital. Lo realmente importante es que la mamá le traslada todos sus beneficios a su bebé en el momento del nacimiento. Ese bebé le vamos a llamar que es un niño póliza, que nació bajo la protección de una póliza. Ese bebé no tiene periodos de espera. Ese bebé si nace y tiene un problema congénito, que a lo mejor ni siquiera es aparente en el momento del nacimiento. Pueden pasar 3, 5 años y resulta que tiene un soplo y lo tienen que operar. No hay ningún problema, la aseguradora te lo va a cubrir y te lo va a pagar siempre y cuando haya estado siempre asegurado. Eso es lo realmente importante. Entonces, es la cerecita en el pastel, es que pues te den ese dinero para pagarle a los hospitales y a los doctores. Pero es muy importante que sepamos que el periodo de espera para un tema de maternidad son 10 meses.
¿Qué quiere decir? Que yo contraté mi póliza y 10 meses después nació mi bebé. Oye, pero es que yo no estaba embarazada y mi bebé fue 7 mesino. Pues lo siento mucho, si no cumple con la regla de los 10 meses, lo más probable es que tu aseguradora no te lo vaya a querer cubrir. Entonces, por eso es bien importante que lo planeen. Y si ya lo están planeando, solamente es contraten y espérense 4 meses para empezar a intentar tener familia. ¿Por qué? Porque si fueras 6 mesino, pues sabes que de todos modos ya la aseguradora habrán pasado esos 10 meses y te vaya a cubrir el tema de maternidad y sobre todo cualquier complicación al momento de la cesárea o el parto. Hay algunas aseguradoras que no te cubren el tema de legrados o pues es un gasto médico menor y a veces no llega ni siquiera al deducible, entonces los legrados casi siempre los dejamos fuera. Hay algunas aseguradoras que sí te los van a pagar como complicación médica, pero pagando deducible y coaseguro, entonces ahí de repente no es tan factible que lo puedas llegar a utilizar. Entonces aquí lo más importante es que tu bebé nazca con esa protección de esa póliza para que cualquier cosa que pueda llegar en un futuro sea mucho más económica. Oye, y ahora con lo del Día Internacional de la Mujer, una amiga me decía, es que a nosotras las mujeres nos discriminan en las pólizas, ¿por qué es que somos más caras? Pues son más caras porque son más propensas a enfermarse. Son más propensas a utilizar la póliza por el beneficio de maternidad. Así que si tú tienes claro que no quieres tener más familia o simplemente no quieres tener familia, hay algunas aseguradoras que te permiten quitar el beneficio de maternidad y te vas a ahorrar entre un 30 a un 40% de lo que estás pagando. Así que si tú estás pagando una póliza de gastos médicos, no tienes planeado ser mamá, probablemente estés pagando un 30% o 40% más de lo que te costaría con algunas otras aseguradoras. Así que si estás interesado en conocer más acerca de seguros, sígueme, mi nombre es Víctor Becerra, mi negocio se llama Vive Consultores y estamos listos para poderte atender.